Para quienes alguna vez se hayan desdoblado o salido de su cuerpo física o estéticamente, la obra El otro Damián, del joven poeta y psicólogo Rodrigo Zúñiga, publicada por la editorial de la UNED, resultará una experiencia significativa y conmovedora. Rodrigo Zúñiga lo conocí hace 16 años, cuando íbamos a los talleres del Círculo de Escritores Costarricenses, con Laureano Urbán, Julieta Dobles y Ronald Bonilla. Ahí fue donde tuvimos el primer contacto y ahí fue donde empezamos una relación de amistad que perdura hasta hoy. De hecho, él es mi psicólogo personal, ¿verdad? Y es una gran persona y sobre todo una persona muy culta, muy cotidiana y muy sensible a las situaciones de la vida. Y eso lo podemos ver en su escritura y en lo que él hace. Entonces yo tengo una relación muy íntima con él, de amistad, una relación de afinidad también literaria con Rodrigo. Y eso es lo que a mí realmente me satisface, tener un amigo y sobre todo que es poeta, porque tiene una visión más allá de lo que tal vez te pueda decir cualquier otro amigo, ¿verdad?, cotidiano de la vida. Bueno, soy una persona que escribe. Decir que poeta es, creo, todavía muy presuntuoso. Una persona que escribe poesía, que le encanta la poesía, que lee mucha poesía, novela, cuento. Me he formado un poco en esta línea desde hace mucho tiempo, creo yo. Tal vez desde los inicios, donde escribía canciones o pretendían ser canciones. Posteriormente consideraba que escribía poesía, pero eran simplemente cuestiones muy de colegio, o de colegial, joven. Y posteriormente, pues ingresando a círculos de poesía, a talleres, ahí me he ido formando y ahora considero que separándome de otros talleres en los cuales estaba, pues ahora he estado publicando, por lo menos he publicado por dicha, dos libros, en este caso El otro Damián y Deshojar el reloj en el 2013, hace 3 años. Soy el que lanza una moneda al aire para ver la espalda de sus dos caras. Soy el que llama iluminado al que secuestra las limosnas y exige por rescate el cielo. Soy el que se va a dormir cuando no hay más remedio para el día. La esperma en el suelo refleja todo lo que se apaga. Literalmente no me he desdoblado. Sin embargo, tal vez en algún aspecto, leyendo, con algunas lecturas, en algún tipo de poesía que uno escriba, pues lo hay. Y también en un sueño, pues hay algún desdoblamiento que hay y que se menciona, digamos, en el mismo libro. Este poema que menciona la frase común de mirar al otro para ver el alma de la otra persona, tal vez darle un poquito de vuelta a esa idea de se mira al otro para poderse ver a uno mismo. Y tal vez valga el hecho de desmarcarse un poco en esta idea también del poeta, que lo que la gente cree que todo lo que se escribe en un libro de poesía o en un poemario es todo lo que siente, vive o ha experimentado el poeta, ¿verdad? Y creo que en esa misma idea de que no solo el hablante no necesariamente es el poeta, es bueno pensarlo y que también el mismo lector, desmarcándose de esa misma idea, pueda verse también a sí mismo, tratando de ver a algo de lo que un poeta o el hablante en el poema pueda decir, para verse a sí mismos también. Y eso es, creo que, importante, poderlo ver de esa forma. El otro Damián es un juego espectacular de desdoblamientos, en la que el autor produce poéticamente la creación de un otro, uno mismo como un otro, un doble, que es también una sombra que abraza, odia y sobre todo teme. También es el deseo de autoconocimiento de sí, para desechar fantasmas y para renovarlos. Escribe, por ejemplo, me disparo en sueños con mi dedo índice cargado. El mismo autor es esos dos tipos que no son. Se disocia y se disgrega en una serie de demonios, esos mismos que saca a pasear de vez en cuando. Bueno, para empezar a hablar del otro Damián, yo creo que me tengo que ir un poco atrás a las obras tal vez del Quijote, Cervantes, de Stevenson con el Dr. Jekyll y Mr. Hyde, Oscar Wilde con el retrato de Dorian Gray, que son historias de dualidades. Aquí se ve que Rodrigo, el otro Damián, tiene toda esta tradición, ¿verdad?
todos estos personajes y hace algo, pero completamente fresco y nuevo y contemporáneo en el otro Damián, y algo que es sumamente difícil a través de la poesía. No es a través de un texto de prosa, sino es a través de la poesía. Y nos narra también su tiempo, el tiempo en el que está viviendo. Y lo interesante es que nos muestra dos personajes, ¿verdad? Inclusive yo digo que hasta a veces 3 personajes están implícitos en el libro, y todos son él. Y él mismo también se interroga en los poemarios, se desafía a sí mismo, sobre todo con los que yo creo que son 8 poemas que se llaman El sujeto, ¿verdad? Que es el mismo que habla. Es que el tema del doble efectivamente se ha tratado mucho tal vez en la literatura, y trabajarlo nuevamente pues también implica sus grandes riesgos, ¿verdad? Sin embargo, creo que adentrarme de ello es tratarlo de hacer de una forma también distinta, no solamente a nivel de estructura en cuanto a libros, sino también cada uno de los poemas, que no solamente se sostengan solos, sino que indiquen o digan algo más allá de simplemente me desdoblo, o una persona pueda llegar a desvincularse de sí mismo. Hay algo social, digamos, también que pueda, y existencial, no necesariamente psíquico, que pueda estar incidiendo ahí. Si lo vemos, y puede ser cualquier persona que se pueda identificar, y no solamente alguien que diga, mira, eso se relaciona tal vez con alguna cuestión como psicosis o algo a aquellos que llaman locos, sino que más allá, creo que podría relacionarse con cualquiera de nosotros que haya vivido alguna experiencia en la cual no quisieran ser ellos mismos, quisieran, sueñen ser con otra persona, ¿verdad? Y esto que incluso Hermann Hesse menciona en algún libro es cuando odio algo de alguien, tal vez es algo mío que está ahí jugándose, por decirlo así, o parafraseando un poco lo que él decía. Yo creo que parte de eso es lo que se juega a veces en estos desdoblamientos, donde el otro tiene que ver algo conmigo mismo, o lo que tengo yo también tiene que ver con los demás. Entonces viéndolo desde ese punto de vista, no necesariamente es algo psíquico, sino más bien a veces hasta proyectivo, ¿verdad? Que también tiene que ver con identificaciones con los otros que hemos tenido durante o a lo largo de nuestras vidas, ¿verdad? Y que han hecho influencias, y no solamente, digamos, a nivel literario, sino a veces familiar, emocional, vincular, etc. Y, ¿por qué no socialmente también hablando? Música para el niño preescolar, de Natalia Esquivel. Ofrece fundamentos relacionados con el quehacer musical desde la primera infancia para apoyar y estimular la musicalidad y áreas del desarrollo humano en beneficio de una educación más integral, sensible y creativa. La bilocación del espíritu, denominada viaje astral o experiencia extracorporal, es la posibilidad que la materia u organismos puedan estar presentes en más de un lugar a la vez. Algunas de las ensoñaciones o pesadillas incluidas en El otro Damián evocan este fenómeno, negado por muchos, como lo hizo uno de los padres de la Iglesia, Santo Tomás de Aquino. Fernando Pessoa prueba que sí es posible desdoblarse. Él lo hizo en un conjunto variado de personalidades, heterónimos: Álvaro de Campos, Ricardo Raiz, Bernardo Soares, Alberto Calleiro, entre otros. Ahí este poema se busca y sujeta la verdad con las manos a ciegas. Creo que una forma interesante de plantear lo que se quiere mencionar a nivel o a lo largo de todo el libro. Esta idea de un otro, en este sentido, en este caso, de más bien persecutorio, donde hay alguien que más bien puede estar suplantando su propia, no sé, identidad, sus actos, y que de una u otra forma, al fin y al cabo, se reduce a descubrirse algo de lo que no se ha dado cuenta hasta el momento, y es quizás hay otro que haga las cosas que estoy proyectando de nuevo hacia afuera, y pueda descubrirse, ¿seré yo, no seré yo? ¿Tendrá algo de que ver conmigo mismo eso? Y más bien muchísimas veces, como en algún momento lo dice, le pregunto a mis padres, les pregunto a mis familiares, lo busco a esa persona y no le encuentro, porque de una u otra forma quizás rehuimos de ellos, de este ser, de estas personas, de lo que somos, y tratamos de verlo en las demás personas, en los demás. En esta multiplicidad de personajes, Rodrigo logra, ¿verdad?, encadenar un hilo conductor desde el principio hasta el final de acontecimientos que son él mismo,
pero se sale de sí mismo. Él es un espejo de sí mismo. Se ve, se habla, se enfrenta y se confronta con su propia realidad. Porque él está diciendo su propia realidad. El tiempo es ese. Del otro Damián, ¿verdad? Eso es lo que a mí me emociona de ese libro y tratarlo de esa manera. Siento cierta fascinación por todas las cosas que preceden a la esencia. Siempre he tenido curiosidad por la mierda, así como por el sudor. Bueno, el otro Damián, entonces nos muestra el propio psicoanálisis de él mismo, de Rodrigo Zúñiga. Entonces nos muestra esa virtud de poder salirse de sí mismo, ver varios personajes y analizarse. Y con una maestría sorprendente, porque es algo sorprendente. Y es un libro que se ve que le tomó varios años, sentadas, horas, ahí escribiendo, analizando el texto, para poder descubrirse sobre todo a él mismo, y de una manera que es terrible, y de una manera que es completamente humana y cotidiana. Cuando un poeta habla, decía Octavio Paz, cuando un poeta habla a través de un poema, también está hablando de su tiempo. El tiempo es lo que es el poeta y el poeta es lo que dice el tiempo. Soy el que escribe porque no aprendió otra forma de embriagarse y vomitar. Soy el que cabalga de vez en cuando los caballos veloces de la tristeza. Soy el mercader de mis emociones, con cierto aire a síndrome de abstinencia. Este oficio desgraciado de atizar las cenizas y los buitres. Un poco la estructura del libro plantea algo que por lo menos a nivel personal era como todo un reto, poder hacer varias voces en el mismo texto. Un personaje o una persona en este caso que narra una historia, narra sobre un tercero o un segundo en este caso, a otros, la historia de este sujeto, y este sujeto que habla de sí mismo también, o que se queja de sí mismo. Y yo creo que eso es una cierta suerte de desvinculación de una misma persona que podría verse ahí en el texto. Y eso me llama la atención pensarlo en relación a lo que es Pessoa, Fernando Pessoa, que es sumamente admirado de mi parte, y que de una u otra forma me inspiró. Una de las propuestas que tenía inicialmente en relación al libro era prácticamente hablar mucho de él. Hay una cierta influencia específica específicamente de Álvaro de Campos. Creo que hay algo de ese juego, de poder ser también otro, y ese sujeto que mencionaba, o esos diferentes sujetos que se mencionan a lo largo del libro, o que habla, es una suerte quizás de Álvaro de Campos, de Ricardo Reis, de otros sobre ese mismo personaje que narra también, y que se trata como de desvincular de sí mismo. Y no necesariamente, digamos, metafísicamente hablando, ¿verdad? Sino también ese deseo, esas desvincularse de esas propias angustias, preocupaciones, ansiedades, temores de la vida, ¿verdad? Y que es más fácil, como decía, identificarse con un otro diferente o bien proyectarse sobre otros. La colección esta forma parte de una política que viene desarrollando la EUNED desde hace ya muchos años, de sacar o de publicar la obra completa de, por decirlo de alguna manera, los fundadores de la historiografía en Costa Rica, o sea, de los primeros historiadores. Cleto González Víquez, evidentemente más conocido como expresidente de la República, presidente en 2 periodos, pero además un hombre público de una muy intensa y brillante trayectoria en la historia política de Costa Rica. Solo entre los especialistas podríamos decir a don Cleto se le conoce como un historiador y además como uno de esos fundadores de la historiografía costarricense. A don Cleto le alcanzó el tiempo para publicar hasta el año 1871, de manera que en esta ocasión el título que le pone la UNED al libro es Historia del sufragio en Costa Rica 1821-1871. Obra que
inicialmente empezó a ser publicada por decirlo así, en capítulos, que era un estilo, bueno, muy de la Costa Rica de principios del siglo XX, y también don Cleto, igualmente la mayor parte de sus libros los publicó, por decirlo de esta manera, en entregas, en capítulos, y que iban siendo publicados o en revistas de la época o en periódicos. Eventualmente esta obra van a ser recopilados todos esos distintos capítulos, y ahora la UNED lo publica como Historia del Sufragio. La obra de don Cleto es una obra compuesta de numerosas monografías, por decirlo de esta manera, es decir, obras o libros con títulos muy puntuales sobre temas muy puntuales, pero que además hacen un recorrido muy interesante de aspectos de la historia de Costa Rica, cuando entonces, repito, apenas empieza a escribir la historia de Costa Rica en temas relacionados no solo, como en este caso, a la historia política electoral, que es, digamos, el foco de atención de don Cleto en este libro, sino también entonces otras obras históricas muy importantes. Por ejemplo, las historias sobre los empréstitos y la deuda externa de Costa Rica. Con toda seguridad esa será una obra que va a tener una enorme actualidad. Psicología de la motivación, de Gilbert Ulloa. Se centra en el análisis, la motivación en cuanto proceso, en el cual se encuentran involucradas las dimensiones psicológicas y culturales del ser humano. El otro Damián evoca al doble, el que camina al lado. Franz Schubert lo traduce en una de sus canciones como «La luna me muestra mi propia forma». Rodrigo Zúñiga, a su vez, nos hace pensar en este espectro, en este otro desdoblado que es nuestro gemelo malvado, en quien la moral está invertida o hacia quien transmigran nuestras desventuras. Se podría decir que esta poesía es un poco oscura, si se quiere, sin tratar de ser muy rebuscado ni nada por el estilo, no buscando nada tampoco del patetismo ni de un oscurantismo tal vez, pero sí tal vez oscura en cuanto revela mucho de nosotros mismos, ¿verdad? Del ser, de esta cuestión de la existencia, de que tiene sus cosas buenas, pero no podemos quitarnos de que hay muchas situaciones que nos causan angustia, porque incluso es un alguien llamado Damián, que algunos relacionan incluso con el hijo del diablo y algo así, o incluso lo refieren con Hermann Hesse, con Demián, no necesariamente tiene que ver con alguno de ellos, pero puede ser algo del oscuro, del ser, esta misma posición del deseo, desear y no poder llenar esa falta que tenemos todo el tiempo. Entonces hay algo de poder completar, de llenar, de buscar, que dice mucho del ser, es decir, el no poder ser completos del todo, y eso lo vivimos a diario. Se trata de ver, como dicen, el vaso medio vacío y no lleno. Entonces parte casi del mismo estar y ser, de buscar siempre esas partes, o no buscar necesariamente, pero encontrarse con la parte negativa de vivir, de ser, de no sentirse bien con la persona, consigo mismos, a veces con una relación, a veces con la familia y demás, y que eso se ve a diario en las personas. De ahí, como lo decía anteriormente, no es que el poeta lo viva siempre de esta forma, más bien es el hablante que pueda identificarse con otros, que exactamente como el otro Damián, para que, como decía también, los otros puedan verse ahí como tal vez muy lugar común probablemente, pero como un espejo, ¿verdad? Y prácticamente cantarle, decirle, narrarle a otros eso que podrían estar pasando, y no necesariamente como para reforzar lo negativo, sino para decir, mira, yo también lo paso, yo también he pasado por algo así, y no necesariamente está mal, no necesariamente es que tenga que buscar ayuda, o puede ser que sí, pero puede pasar el hecho de que mira, me identifico, y eso es importantísimo. Y la poesía, pues yo creo que es, si podemos definirlo de alguna forma, es decir eso, decir algo indecible, pero que está. Si alguna vez he llamado a la puerta, no fue con las manos, sino con el recuerdo. Si alguna vez creíste olerme, no era más que mi aliento de prófugo. Digamos que tal vez hablando un poco sobre este libro, la forma como metaforizo, es importante señalar tal vez que hay una búsqueda de ser igualmente
un poco metafórico, simbólico, pero claro, tratando de decir lo que se pueda sentir de una forma directa, pero simbólicamente hablando. Y a diferencia tal vez del libro anterior, que era muy simbólico, muy metafórico, pero prácticamente no se comunicaba. Y en este sentido, en este caso, prácticamente quería ser un poquito más directo, hasta un poco más coloquial, pero sin dejar de lado lo metafórico. Y muchos de los ideas que están ahí plasmadas, pues es eso, decir algo de lo que se pueda sentir, como decía, algo de lo indecible, poderlo decir es complicado, decirlo tan directamente, pues tal vez no es lo que tal vez la gente quiera, pero sí buscando algo estéticamente agradable. Algo de la recepción que se me ha dicho sobre el libro es que es una metáfora muy plástica, y eso es, creo que positivo, una referencia muy positiva que se me ha dicho, que es fácilmente digerible, fácilmente entendible, y eso es prácticamente lo que buscaba, ¿verdad? De ser más accesible al lector, a las personas que puedan leerlo, indistintamente si son asiduos a la poesía o no, y que puedan, más que entenderlo, bueno, sentir lo que está ahí. Yo creo que eso es parte de lo plástico que puede hacer, de la plasticidad de las imágenes, ya no tan rebuscadas, ya no tan no sé, adornadas, sino directas, pero también con un poquito de simbolismo. No tengo angustia, no tengo nada. Tengo remedios, tengo cenizas, que es otra cosa. Tengo hiedras que me trepan por el cuerpo y terminamos estrechándonos sin reconocer la cara del otro. Les cuento no más para que sepan. Ayer mi sombra me entregó su carta de renuncia. Me informó que se retiraba, que había pedido asilo político ya en otro lugar. Habló de no estar contenta con las condiciones, que no tenía nada que ver con su salario, que tenía miedo, que estaba cansada, que llevaba años sin dormir y de cargar mis ataúdes totalmente llenos, de trabajar horas extras y ser siempre un completo extraño, de guardar mis poemas en sus bolsillos, sentirse amarrada y no poder escribir los suyos, que, al igual que a mí, dejo que la pisen, que el mundo, los autos, la vida le pasan por encima, que los malos tratos ya le han pasado factura. Dijo marcharse esta noche y tan solo llevar unos poemas en los bolsillos. Sí, ya sé lo que me dirán. Ya sabemos que no llegará muy lejos. Siempre regresa. En estos días, no hay quien quiera el trabajo a cambio de luz. Rodrigo Zúñiga tiene una habilidad para analizarse, no solo a él mismo, sino que también está analizando la realidad y el mundo que nos rodea. Porque, ¿qué es el poeta sino aquel que trata de mostrar la verdad y la realidad del mundo, mientras el mundo lo que hace es perder su imagen? Eso es lo que hace el mundo. El poeta lo que le hace es devolverle la imagen al mundo. Y Rodrigo toma este libro y le devuelve esta hermosa imagen al mundo de lo que el ser humano es. Que el ser humano es completamente hermoso, no por lo perfecto, sino por lo imperfecto, lo contradictorio y lo terrible que puede llegar a ser cuando se enfrenta a él mismo. Esto es El Otro Damián. El poemario está atravesado por un desasosiego feroz, por angustias y miedos. Contiene una celebración de la miseria, de las bofetadas y de las caídas en el subsuelo de nuestra condición humana. En El Otro Damián, vamos de las vigilias al sueño. Nos lleva al lugar intermedio, que es el extremo del túnel que se sueña cuando uno despierta. Ese lugar es donde nos sabemos de memoria el olvido, donde se apaga la oscuridad del soñador bulímico y, entre muchas otras cosas, donde se tatúa el silencio. El Otro Damián engrosa una renovada poética costarricense que despunta en la literatura actual de nuestra región.